una enfermedad, un factor de riesgo de desarrollar esa enfermedad. Por ejemplo, el riesgo relativo se utiliza para los estudios de cohortes y el odds-ratio se utiliza para estudios de casos y controles. El estudio de cohortes es un estudio generalmente prospectivo, ¿no? Y el estudio de casos y controles es un estudio retrospectivo. La otra diferencia es cómo empiezo un estudio de cohortes, es de dos grupos sanos. Dos grupos sanos y los sigo a través del tiempo. Un grupo de sanos se expone a un riesgo y el otro grupo de sanos no se expone. Por supuesto, los que están expuestos al riesgo, por ejemplo, el hábito de fumar, tengo dos grupos. La mitad del salón fuma y la mitad del salón no va a fumar. Esta mitad que va a fumar va a tener más riesgo de acá a 20 años de desarrollar cáncer pulmonar. Y este grupo que no fuma va a tener menos riesgo. Entonces, estoy haciendo un estudio prospectivo y voy a medir en ese caso el riesgo relativo. Entonces, he cogido dos grupos sanos. Yo les menciono ese esquema porque a la hora que hacen los problemas, así es la lógica, cómo se van a dar cuenta de qué prueba van a aplicar y qué factor van a desarrollar, ¿no? En cambio, cuando yo hago un estudio de casos y controles, agarro hacia el pasado. ¿Qué escojo? Ya no dos grupos de sanos, un grupo de enfermos y un grupo de sanos. En cambio, en el de cohortes, el riesgo relativo buscaba dos grupos de sanos y lo seguía del tiempo, a través del tiempo les ponía un riesgo a un grupo y a otro no. En el caso sin controles, yo busco un grupo de sanos y un grupo de enfermos. La mitad de enfermos que tengan cáncer de pulmón y la mitad que no tienen. Y en ellos les pregunto hacia el pasado, les busco quiénes fumaban y quiénes no fumaban. Por supuesto, los que tenían cáncer de pulmón se supone que tienen más fumadores, ¿no? Entonces, busco en el pasado qué factor ha tenido, ¿no? Esa es la diferencia, y para casos y controles eso lo veo. Entonces, yo cuando empiezo mi estudio en el casos y controles es un grupo enfermo y un grupo de sanos. En cambio de cohortes, dos son sanos. El enfoque de riesgo básicamente es medir esa probabilidad, ¿no? ¿Y cómo lo mido la probabilidad? El odds-ratio y el riesgo relativo. La siguiente, por favor. Miren, el riesgo, hay diferentes tipos de factores de riesgo, ¿no? En la naturaleza tenemos diferentes factores de riesgo y estos factores de riesgo van a finalmente producir daño o enfermedad o producir una pérdida de la salud. Pérdida de la salud quiere decir que se vuelve enfermo. Y generalmente el riesgo va a ser en el ambiente, hacia la población, a la familia y a los individuos. Se empieza desde el ambiente generalmente hacia el individuo. El agente puede ser físico, químico o biológico. Físico, por ejemplo, la radiación. Químico, alguna sustancia tóxica, por ejemplo, la asbestosis, los mineros que tienen unas sustancias, u otras enfermedades, por ejemplo, el cáncer de vejiga, los que trabajan con ciertas sustancias. Y biológicos son todos los agentes, el virus, el papilomavirus que produce cáncer, el cuello uterino y así, enfermedades, el bacilo de Koch que produce tuberculosis. Lo que finalmente tenemos es una amenaza. Y esto no solamente hay el factor de riesgo que es la amenaza, sino tiene que haber vulnerabilidad o susceptibilidad en el individuo para eso. Si no hay vulnerabilidad y susceptibilidad, no va a haber riesgo. Adelante, no va a haber riesgo. La siguiente. Entonces, el método utilizado en enfoque de riesgo me va a servir para determinar las necesidades sanitarias de grupos poblacionales. Ahora un ejemplo clásico que nosotros tenemos el dengue. ¿Qué pasó? No priorizamos las necesidades sanitarias. Ya nosotros sabíamos que iban a haber epidemias. Imagínense, con agua estancada iba a desarrollar el vector y se olvidaron de fumigar la casa. Proliferó el zancudo, proliferó el vector y apareció el dengue. Entonces, no se evaluó ese riesgo. O sea, no tenía la enfermedad. No se evaluó el riesgo de que las inundaciones iban a provocar el aumento del vector de los mosquitos
y finalmente ese riesgo provocó la enfermedad, ¿no? Entonces, lo que se hace es medir esa probabilidad, ¿no? Ayuda a priorizar los grupos más vulnerables, es decir, por ejemplo, donde había inundaciones hay más riesgo, pero que no había inundaciones, ¿no? Porque el dengue inunda en todo. Permite un enfoque equitativo, es una herramienta, nuevamente lo mismo, que ayuda a orientar la inversión y organización. Prácticamente se habían olvidado, lo que pasó en el Ministerio, se habían olvidado todos los efectos, habían invertido en otras cosas y se habían olvidado en eliminar el grupo, el vector. Recién han enviado máquinas de fumigación de casa por casa cuando debieron hacerlo eso antes. Se habían olvidado, ¿no? Entre los enfoques de riesgo hay factores protectores, conducta de riesgo y factores de riesgo. Hay factores protectores, ¿no? La principal es la vacunación. Hay gente saludable que hace ejercicio, que no ingiere carnes, ¿no? Ojo, la carne y los embutidos son factores de riesgo para el cáncer de colon. Hace como 3 meses publicó la OMS como factor de riesgo. Entonces, hay factores protectores que van a proteger nuestra salud. La idea es hacer en este lugar, ¿no? Factores preventivos para permitir que los individuos se enfermen. Hay conductas de riesgo, o sea, por ejemplo, los estilos de vida de riesgo. Gente que conduce a exceso de velocidad, gente que conduce ebria, ya sea castigado mediante la ley, conductas imposibles y algunos hábitos de consumo. Factores de riesgo. Miren, acá lo ponen como el agua estancada, que es lo que ha ocurrido ahorita, ¿no? Y era un factor de riesgo, y esta clase es antigua, esta clase ya se viene indicando hace como varios años, y ya lo conocíamos que el agua estancada era un factor de riesgo, sin embargo, sí, el gobierno se ha descuidado en ese punto, ¿no? La siguiente. Bueno, en realidad, el enfoque de riesgo se ha logrado debido a que se ha estudiado la historia natural de la enfermedad. Entonces han habido eventos que provocan que la enfermedad se incremente, pero es porque se ha estudiado la historia natural de la enfermedad desde su inicio. Por ejemplo, tenemos las enfermedades cardiovasculares, reumatismo, accidentes violentos, las enfermedades cardiovasculares, el famoso estudio de Framingham. Un estudio de ese tipo, han estudiado comunidades enteras sobre los estilos de vida y el riesgo cardiovascular. La siguiente. Uso del enfoque de riesgo, ¿no? Sirve para el autocuidado y atención a la familia, para la atención comunitaria y para las políticas intersectoriales. ¿Qué significa políticas intersectoriales? La salud no solamente nos encargamos solamente de los ministerios de salud o los médicos, sino también está las medidas sanitarias, ¿no? El ministro de Transporte para regular, ahora que había la epidemia del dengue, el ministro de Transporte para eliminar el exceso de aguas, el Ministerio de Educación para educar a los alumnos de los riesgos que existía. Entonces son políticas de varios sectores, ¿no? A eso se refiere con políticas intersectoriales. La siguiente. ¿Para qué se usa el enfoque de riesgo? Para aumentar la cobertura. Donde hay mayor riesgo hay que aumentar la cobertura, mejorar los patrones de referencia, modificar estos factores de riesgo, reorganizar los sistemas de salud regional, nacional, hay que reorganizar y hay que administrar al personal. Todos estos enfoques de riesgo, ahora que la epidemia del dengue nos ha vuelto a mostrar del descuido que se ha tenido esta vez, a diferencia de cuando se presentó el cólera. Ahí tuvimos bastante éxito, hubo baja mortalidad, pero ahora el exceso de confianza ha permitido que se presente en este siglo la epidemia del dengue, ¿no? Nos ha mostrado como país la debilidad que tenemos. Somos un país, lamentablemente, que no ha hecho el estudio de enfoque de riesgo y ha permitido que las personas se muevan con todos los conocimientos que tenemos a la actualidad. Es un factor de riesgo, es una característica detectable en el individuo, la población, asociada al incremento de la probabilidad de experimentar un daño a la salud o una pérdida de la salud. Entonces, nuevamente, es
tiene que ver con el incremento de la probabilidad. Tal es así que, por ejemplo, el riesgo relativo de repente le sale 3.1. ¿Qué significa? Que ese grupo poblacional tiene 3.1 veces más riesgo que los que no están expuestos a ese factor. Eso significa, se está midiendo la probabilidad. La siguiente. Miren, el factor de riesgo, según John Lass, pone 3 connotaciones. Se asocia con mayor probabilidad de generar un resultado específico, pero no es causa suficiente, solamente es un factor de riesgo. Y esto es un factor de riesgo, no solamente va a ser la causa de la enfermedad, es una parte. Esto es por eso que vamos a hablar de causa suficiente y causa necesaria. Porque, por ejemplo, hay factores de riesgo para desarrollar tuberculosis. Miren, la tuberculosis que tiene tantísimos años, conocido desde Koch. Koch fue uno de los primeros científicos que usó el microscopio y descubrió el bacilo de Koch. Y de ahí se conoce esta bacteria, la primera bacteria, pero aún no podemos terminar con esta enfermedad. ¿Por qué? Porque no solamente hay tratamiento para el bacilo de Koch, no es solamente es eso. O sea, hay factores de riesgo que permiten que la persona desarrolle la enfermedad. Y además algunos tienen ese factor de riesgo, pero están bien nutridos y no desarrollan. Entonces, solamente es una probabilidad, no quiere decir que todos van a enfermar. La segunda característica que aumenta la probabilidad de ocurrencia de un daño, pero otro resultado específico. La tercera, un determinante que puede ser modificado. Este factor puede ser modificado. Podemos intervenir y podemos que este factor de riesgo desaparezca. Por ejemplo, en el cáncer de pulmón, si la gente fuma, poco a poco se ha ido sacando eso del medio, de tal manera que se ha prohibido por ley el hábito de fumar. Entonces, al inicio se creó el espacio para que fumen, después ya ahora ni eso. Ya no están obligados los locales a tener espacio para fumadores. Prácticamente han erradicado y mediante ley han prohibido el alcohol. Entonces, ese factor ha sido modificado. Clasificaciones de factores de riesgo. Según su fuente pueden ser biológicos, ambientales, de comportamiento, de respuestas sociales, socioculturales y económicas. Miren, todos esos tipos biológicos, ambientales, de comportamiento, los hábitos y costumbres, de respuesta social, la calidad de atención, organización de servicios socioculturales, la participación de la sociedad. Acá miren un poco de socioculturales, ¿qué pasaba? En este último episodio del dengue han ido a fumigar las casas para el gente. La gente no permitía que fumiguen entren a sus casas, ¿no? Por un problema sociocultural. Entonces algunas casas no han podido entrar a fumigar porque tienen que autorizar. Factores económicos, la pobreza siempre está relacionada con mayor riesgo de enfermar para todas las enfermedades transmisibles, ¿no? Infectos contagiosos. Y el exceso de dinero también va a predisponer a las enfermedades de tipo degenerativas, diabetes, accidentes cerebrovasculares y enfermedades cardíacas, sobre todo coronarias. Entonces miren que los dos extremos también están condicionando diferentes tipos de enfermedad. La siguiente, por favor. Por su característica pueden ser factores de riesgo modificables y factores de riesgo no modificables. Hay factores que aún no los podemos modificar, por ejemplo los factores genéticos que tiene la diabetes y que tiene el cáncer, los oncogenes. Entonces no se pueden modificar todavía, algún día de repente se pueden cambiar de terapia genética. La siguiente, por las personas a quien afecta, hay riesgos individuales, riesgos familiares y riesgos a las poblaciones. Hay poblaciones en riesgo. A eso se refiere. Riesgo individual a cada individuo, riesgo a la familia, sobre todo tiene que ver con problemas genéticos, y riesgos poblacionales por hábitos o exposición a radiación, por ejemplo, en algunas poblaciones. Según su relación con el medio puede ser intrínseco y extrínseco.
intrínseco del mismo individuo y extrínseco que viene de fuera. El intrínseco va a ser predisponente, o sea, predispone a la enfermedad, desencadenante, que hace que la enfermedad se desarrolle, y potenciador, que incrementa la intensidad de la enfermedad. El extrínseco es determinante o condicionante, ¿no? Determinante, que va a producir la enfermedad, y condicionante, que condiciona que se produzca la asociación causal. Miren, generalmente se dice que hay asociación entre uno y otro evento, y esta asociación puede ser positiva o directamente proporcional, o puede ser una causal negativa o inversamente proporcional, ¿no? Este es como protector y el otro es que produce la enfermedad. A eso se refiere con la asociación causal, ¿no? Puede ser que produce la enfermedad y puede ser al contrario que protege la enfermedad, o disminuir el efecto también, ¿no?, de una enfermedad, pero es el efecto contrario, ¿no? La siguiente. Concepto de causa. Generalmente, miren, ahí lo ven a Roberto Koch, ¿no? Comenzó a observar algunas bacterias que producían la enfermedad, en el cólera, ¿no? Vio que algunos... Él comenzó a experimentar con animalitos. ¿Cómo fue que inclusive hay una... comenzó a experimentar con conejos, ¿no? O sea, la enfermedad que presentaba con el antrax, ¿no? Él experimentó con el antrax. Le traían vacas enfermas, que es el antrax, que es el carbunco, que es el estafilococo. Entonces, se moría, pues, ¿no? Entonces, ¿qué hacía él? Sacaba la sangre de estas vaquitas y comenzó a inyectar en el conejo de su hijita. Y se murió su conejito, ¿no? Entonces ya después se comenzó con animales de experimentación y veía que desarrollaba, y le sacaba sangre y observaba los mismos gérmenes. O sea, los mismos gérmenes que tenía la vaca, tenía los mismos gérmenes el conejo. Entonces ahí comenzó a descubrir que la enfermedad estaba producida por estos microorganismos. Antes se pensaba que tenía otro concepto, algo espiritual, de que era la causa de la enfermedad, ¿no? Y poco a poco, miren, el enfoque de humores se llama al inicio, ¿no? Y Koch, que es el modelo intercausal, ¿no? Unicausal, ¿no? Es el que desarrolló Koch, ¿no? Pero ahora ha visto que la enfermedad es multicausalidad, no es unicausal. Él decía determinada bacteria es la que provoca la enfermedad y es la causa. La siguiente. Entonces, hay tres criterios del modelo unicausal de Koch: especificidad de la causa, especificidad del efecto y conexión predecible. Especificidad de la causa, el VIH es el único causante del SIDA, pero hay conductas, ¿no? No todos se enferman de VIH, los homosexuales, los que tienen relaciones sexuales de manera promiscua son los que se enferman. O sea, no solamente la bacteria, no, pero en ese momento era el modelo unicausal determinante decía que el VIH. El especial efecto del SIDA solo es producido por el VIH, nada, ni por una otra causa. Y conexión predecible, cualquier cambio en el VIH induce a cambios en el SIDA. Ese era lo que había sacado como conclusión Koch. La siguiente. Hay limitaciones, por ejemplo, el modelo unicausal servía para todas las enfermedades infecciosas, pero hubieron enfermedades crónicas. Ahí el modelo unicausal, ¿cuál es la causa de la hipertensión arterial? No se encontró ningún germen. Entonces ahí el modelo unicausal no servía. Entonces ahí vino el modelo multicausal. La siguiente, ¿no? Definición de causalidad es la relación etiológica entre una exposición y una condición que es la enfermedad. Es la definición de causalidad. La siguiente. Los últimos criterios usamos el criterio de Black-Hawkins, que son criterios de causalidad, ¿no? Y que, miren, estas son las características que deben para decir que un elemento es causa la enfermedad, ¿no? Miren, ahí está la publicación en 1965 que dicen que es el modelo que más se está usando ahora.
miren, tenemos cada característica: fuerza, asociación, secuencia temporal, consistencia, relación dosis y respuesta, analogía, expresividad, plausibilidad biológica, coherencia y evidencia experimental. Cada uno tiene su explicación. Fuerza de asociación quiere decir, si yo le doy mayor intensidad del factor, debe haber mayor fuerza de enfermedad. Secuencia temporal, que primero tiene que producirse la causa y después el efecto. Por ejemplo, ¿qué le digo? Le pregunto al delegado, le digo, ¿usted tiene cáncer de pulmón? Fuma, sí, desde ayer. ¿Usted cree que hay una secuencia temporal? No, no hay una secuencia temporal. Entonces tiene que tener una secuencia. Tiene que haber consistencia. Consistencia tiene que decir que el factor es verdaderamente consistente con lo que estoy proponiendo. Dosis-respuesta. A mayor dosis, mayor respuesta. Analogía. Vamos a ir revisando especificidad. Tiene que ser específico para esa enfermedad. Plausibilidad biológica. Tiene que haber una relación teórica, biológica, que ese factor produce en la enfermedad, ¿no? Por ejemplo, habían hecho un estudio y habían encontrado que el hábito de fumar de los ginecólogos producía algas bajas. ¿Ustedes creen que tiene relación eso? Era una asociación meramente estadística, pero no tenía una plausibilidad biológica. No, es por ejemplo cuando hizo, se equivocó Marmajo y dijo que los que consumían alcohol tenían cáncer pulmonar, que el alcoholismo era un factor de riesgo para cáncer pulmonar. No había plausibilidad biológica. Lo que pasa es que los que consumían alcohol fumaban también. Entonces, en este caso no había plausibilidad biológica. O sea, no había una forma teórica de decir, ¿cómo llega el alcohol a producir cáncer pulmonar? No había relación. Coherencia, tiene que haber coherencia entre ambos, y después tiene que haber una evidencia experimental que demuestre que eso provoca la enfermedad. Todas esas características tienen que cumplir para que digan que ese factor que ustedes están proponiendo causa la enfermedad. La siguiente, van a revisar prácticamente cada uno de ellos. Secuencia temporal es fácil, ¿no? Antes y después. Fuerza de asociación a mayor intensidad, ¿no? Y esto mide el riesgo relativo, ¿no? La fuerza de asociación se mide con el riesgo relativo en el estudio de cohorte. Dosis y respuestas, ¿no? Cuanto mayor es el tiempo de dosis de exposición, mayor es el riesgo de la enfermedad. O sea, si más tiempo tienen como fumadores, mayor riesgo de desarrollar cáncer pulmonar. A eso se refiere. La siguiente. Consistencia. Los resultados deben mantenerse constantes y ser reproducibles por cualquier investigador. O sea, otra persona que haga lo mismo tiene que obtener la misma respuesta. Pero no siempre ocurre esto, ¿no? Por ejemplo, otro hace un estudio de lo mismo, de factor de riesgo, y de repente encuentra resultados negativos, ¿no? Entonces, por eso que después se hace el metaanálisis para ver si verdaderamente ocurre eso, ¿no? El metaanálisis es revisar varios artículos y sacar una conclusión. No siempre todos los investigadores se encuentran ahora cuando el factor de riesgo no es muy grande, ¿no? Plausibilidad biológica es mediante el conocimiento actual que tenga una relación biológica, una secuencia teórica de que eso produce, ¿no?, la enfermedad que queremos, ¿no? Tiene que haber un mecanismo patogénico. Coherencia, ¿no? En realidad tiene que haber, no puede entrar en contradicción, tiene que haber coherencia en la respuesta. Este corresponde a la evolución de Simonín, ahí lo escribe bastante bien de la coherencia, ¿no? Especificidad, ¿no?, es prácticamente específica para esta enfermedad, ¿no? Y plantea esta sola etiología, al aislarlo, tiene que ser específico para ese factor de riesgo. Por eso que hace el modelo de pareamiento para evitar que otro factor interceda. Y este factor que estudiamos tiene que ser específico para eso. La siguiente. Analogía, ¿no?, tiene que haber fundamentarse en la relación causa-efecto. Evidencia experimental, ya eso es un estudio experimental básicamente que hace, en una forma de reproducir la causalidad, ¿no? Según Rodman, ¿no?, ellos proponen valorar la situación que representa reserva y el único que admite siempre y cuando no es la temporalidad. Rodman es otro epidemiólogo. Tipo de factores de riesgo momentáneo, continuo y acumulativo. Esto es sencillo, ustedes se pueden dar cuenta. La siguiente.
Importancia del factor de riesgo. La importancia de que mide el grado de asociación con el factor de daño, su frecuencia en la comunidad, la posibilidad de controlar y eliminarlo. Estas tres características me permiten actuar como epidemiólogo en todos los factores de riesgo. Objetivos de los conocimientos, me sirve para predecirlo. Como si el factor de riesgo está ahí, yo lo puedo predecir. ¿Y cómo lo mido esta predicción? Mediante el riesgo relativo. El riesgo relativo es una predicción. Si usted fuma, tiene 3.3 veces más riesgo de tener cáncer pulmonar. Causalidad es básicamente eso que provoca la enfermedad. Por ejemplo, el aumento del vector del dengue que produce dengue. Diagnóstico, no, es también para diagnóstico. El factor de riesgo que está presente es el diagnóstico de la enfermedad. No siempre al inicio se conoce cuál es la causa de la enfermedad. Por ejemplo, cuando apareció el SIDA, no sabían de frente que el virus era el productor de eso. Comenzaron a estudiar factores de riesgo. Y luego de eso hubo dos grupos, ¿no? Un grupo de Pasteur, ¿no? Y otro grupo del doctor Gallo, y en realidad uno de ellos se robó la idea del otro, el virus, el retrovirus, ¿no? Prevención, porque esto me permite para hacer conductas preventivas, ¿no? La siguiente. Bueno, ahí hay lo mismo, los aspectos demográficos, todos los factores de riesgo. Miren, esta es la epidemiología del dengue. Lo mismo que me hablaban en teoría de hoy se puede aplicar a todo eso, al dengue. Ojo, el dengue viral no hay tratamiento específico. La vacuna del dengue tampoco ha servido, a pesar de que es viral, no ha servido porque te he visto que hay muchos serotipos, ¿no? Y no se pueden poner todos los serotipos. La siguiente. Hay factores individuales, no todos desarrollan el dengue. La siguiente. Hay muchos médicos que están ahí, compañeros míos que están en la selva y han tenido dengue. La siguiente. La siguiente. Lo mismo que hemos hablado solamente para el dengue. Este es el aplicativo. Estos factores del vector del dengue comienzan a estudiar las características y en cada uno pueden hacer eso, ¿no? Pueden ser una terapia genética de repente para que no se reproduzca el vector, ¿no? Y inyectar estos nuevos gérmenes, estos nuevos zancudos ahí y al desaparecer el vector. Hay muchas cosas que se podrían hacer. Así que vamos a medir ahora lo que es el riesgo, ¿no? Generalmente les mencionaba a todos en una tabla tetracónica, ¿recuerdan? Bueno, siempre para todo es tabla tetracónica, ¿no? Igual que para recuerdan especificidad, las pruebas diagnósticas, acá también la tabla tetracónica, ¿no? La siguiente. Miren, acá el efecto está presente, el factor está presente, ausente, y si el efecto está presente. Si es caso, el control se pondrá caso acá, control acá. Si ¿no? ¿Recuerdan? Si es caso y control, se pondrá caso acá y los controles acá. La siguiente. Entonces vamos a medir las asociaciones. Riesgo absoluto, el riesgo relativo, riesgo atribuible, fracción atribuible biológica, o radio y razón de Monge. Generalmente son estas 5 medidas que se utilizan más y estas dos son representativas. La siguiente. Sí. El riesgo absoluto para qué caso. Es parte para medir el riesgo. ¿Qué riesgo propio del factor? Vamos a desarrollar. Es propio del factor. Acá solamente el riesgo, por ejemplo, dice que fuma tiene 3 veces más riesgo, pero ahí están incluidos otros factores que posteriormente lo vamos a ir revisando, ¿no? Riesgo absoluto, no, es la probabilidad de una enfermedad, accidente o muerte ocurre en un periodo determinado, ¿no? Generalmente son las incidencias, ¿no? La densidad de incidencia. Riesgo relativo, incidencia de enfermos, incidencia de enfermos sobre incidencia de no enfermos.
siguiente. Miren cómo se calcula el riesgo relativo. Incidencia de puestos versus incidencia de no puestos, ¿no? Recuerden que los dos grupos son sanos. Los dos grupos son sanos, por ejemplo, y el factor en uno va a estar presente y en otro es ausente. Y después de 10 años o 5 años de estudio, en algunos van a desarrollar la enfermedad y otros no. Entonces, de ahí se calcula. Incidencia entre los expuestos, lo que desarrollaron el efecto sobre el total de los que tuvieron el factor. Igualito, los no opuestos también, ¿no? Los que tuvieron presente el efecto y no estuvo presente el factor, ¿no? Entonces tenemos riesgo relativo, ¿no? A 1, cuando es igual a 1 no hay asociación, mayor de 1 el factor de riesgo y menor de 1 el factor protector. Así es. Acá hay algunos valores de factor de riesgo, no de mayor de 1, sino otros valores. Beneficio grande, sin efecto, entre 0.9 y 1.1. Recuerda que debemos puesto igual a 1. Y acá vemos lograr la graduación de los riesgos en significante, moderado y elevado. La siguiente. Este es un ejemplo ya con un caso, cáncer de pulmón, fuma y no fuma. Acá me salió el riesgo relativo 2.3. El fumador tiene el doble de riesgo de presentar cáncer de pulmón que los que no fuman. Esa es la interpretación. Recuerdan que este es un estudio de cohortes, ¿no? Estoy midiendo el riesgo relativo. Escogí dos grupos sanos, los hice fumar un año y al otro grupo no lo hice fumar, ¿no? Ese es cómo es el esquema. La siguiente. El riesgo atribuible, ¿no? Miren, de incidencia de expuestos menos la incidencia de no expuestos. En el otro era la división, recuerdan, el riesgo relativo es la división. Entonces ahí divido, me sale 0.35. Eliminado el hábito de fumar, el riesgo de cáncer pulmonar de los expuestos se reducirá en 0.35 o 35%. Esa es la interpretación, ¿no? Acá tanto volumen. La siguiente. Es útil para políticas, fracción atribuible, incidencia de impuestos, incidencia de impuestos sobre incidencia de impuestos. Y acá me sale la fracción, en este caso 56 o 0.56 o 56%. Y eliminar el hábito de fumar, el número de casos de cáncer pulmonar de los expuestos disminuirá en 56%. Si yo elimino ese factor, se va a disminuir en 56%. No quiere decir que va a desaparecer el cáncer pulmonar. Hay gente que nunca fuma y tiene cáncer pulmonar. A eso se refiere esos valores. Es una medida de impacto. Bueno, riesgo atribuible poblacional es incidencia poblacional de incidencia de expuesta, ¿no? Eliminado el hábito de fumar, el riesgo de cáncer pulmonar por una enfermedad en 0.16. Ya estamos hablando de la población. La siguiente. Fracción poblacional atribuible, ya habíamos hablado sobre eso. Otro ejemplo, la siguiente, y tenemos el otro grupo de casos de control que es los retios, ¿no? Tiene tantos nombres, los retios, razón de momios también se denomina, tiene varios sinónimos, ¿no? La siguiente. Miren, el de los retios es el riesgo relativo cuando la prevalencia de enfermedades es baja. A veces le preguntan esto, ¿no? Que lo R se acerca al riesgo relativo cuando la prevalencia es baja. La siguiente, miren, hay estudios transversales y más representativos para casos de control. La siguiente. Ya, ese es el producto cruzado, A por D sobre D por C, ¿no? En posición sí, y acá tienen los casos de mencionados y acá los controles. Es la única diferencia. Entonces, le sale igual el producto cruzado A por D sobre D por C. La siguiente, igual, ¿no? No hay asociación, factor de riesgo, factor protector. Similar en la interpretación que el riesgo relativo, similar, ¿no? Este es un ejemplo de cáncer pulmonar y tabaquismo, y acá le salió 3.18 con este estudio, ¿no? Entonces, los fumadores tienen 3 veces mayor riesgo de presentar cáncer pulmonar que los no fumadores. Esta es la interpretación de lo que hemos hablado, ¿no? La siguiente. Bueno, de acá en adelante les había puesto algunos ejemplos. La siguiente, para cuantificar la magnitud de la asociación, la siguiente.
Cuando hacemos un estudio de casos y controles es más complejo de lo que había mencionado. Les he puesto como para que algunas veces de repente deseen hacer, hay modelos variados y no variados. La siguiente, entonces miren cómo se hacen los casos y controles supuestos sin exponer la siguiente. ¿No? La proporción del producto cruzado, cuando es no variado, pero cuando es variado sigue otro ejemplo, la siguiente. Diseño variado, la siguiente. Miren, acá tenemos otro tipo de tabla, la siguiente, que no se menciona en la clase y que no lo ponen en el sílabus, pero lo puedo he puesto ahí para los que quieran, la siguiente, para los que quieran estudiar algo más. La proporción de O regio es diferente. Miren, la interpretación también es similar al riesgo relativo, la siguiente. Si quieren hallar el intervalo de confianza del O regio, esta es la pequeña formulita, entre qué valores fluctúa el rol radio que han hallado. La siguiente, que no está en el sílabus. Acá un ejemplo, intervalo de confianza, cómo se calcula con datos, y ahí está cómo se calcula. ¿No? Como un ejemplo, la siguiente, para los que quieran avanzar un poco más. ¿Cómo se interpreta? ¿No? ¿Cómo se mueve el intervalo de confianza entre este valor y el punto central que yo estoy haciendo? La definición puntual quiere decir el regio, pero para los que quieran avanzar un poco más, la siguiente interpretación, cómo se interpreta, la siguiente. Otro ejemplo, la siguiente, igual intervalo de confianza. Ahí vienen sus ejemplos. Interpretación que se interpreta los resultados. Son 115 diapos, creo, ¿no? Intervalo de confianza para el diseño pareado, es diferente. Lo que hemos mostrado es el diseño no pareado y lo que está en el cielo no habla de pareado no pareado. Pero para los que quieran tener alguna formulita, la siguiente, pasemos rápido, este es el modelo no pareado. Ya pareado que digo resistencia a asociación. ¿No? La siguiente, ¿cómo se halla la asociación en una prueba de casos y controles mediante la prueba de chi cuadrado? La siguiente. Y ahí está cómo se calcula la prueba de chi cuadrado para los que quieran avanzar. La siguiente, la siguiente. Fuera adelante todavía. La siguiente. Algunas características de la prueba de chi cuadrado es más fácil.